Bien, martes 18 de febrero, perdón, válgame, martes 18 de enero del 2011. Esta vez el Estado laico, la educación pública, los gobiernos panistas y la Iglesia Católica. Un peligro tremendo, tremendo, créanme, sus buenas mercedes, se cierne sobre la educación pública de este país. Voy a leer estos comentarios de José Contreras acerca de gobernantes del Verbo encarnado y la Iglesia Católica. Y después hablaré de lo que voy a hablar, viene más adelante. Por ahora, el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva, analiza la posibilidad de promover, fíjense ustedes, que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas de ese estado. Antes de seguir adelante, tengo aquí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su más reciente edición. Leo el principio del artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Ahora, esto grábense los millones y millones que me están escuchando y viendo la cara. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Garantizada por el artículo 24, ahora lo voy a buscar. La libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Lo voy a repetir. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Esto dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 8ª edición actualizada. ¿Queda alguna duda al respecto? Bueno, pues entonces, el mandatario de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, pidió al secretario de Educación Estatal, Alberto Diosdado, que revise el tema. Con esa decisión, Juan Manuel Oliva, intenta satisfacer al
Ángel de la Guarda de... Ojalá que con haber movido aquí algo del micrófono, Ana Olivia Benítez Jiménez, que es la coordinadora del programa, ojalá me diga por teléfono que se compuso el sonido. Y si no me llama, es que ya está bien. A ver, sí. Gracias. Es únicamente mover este micrófono. Voy a comprar otro. Entonces, me dicen que se escucha mal únicamente el párrafo del artículo 3 de la Carta Magna que se refiere a la educación pública y dice lo siguiente: garantizada por el artículo 24 la libertad de... garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Mientras tanto, el mandatario, el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva, pidió al secretario de Educación Estatal, Alberto Diosdado, que revise el tema. Con esa decisión, Juan Manuel Oliva intenta satisfacer al arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, quien se pronunció por incluir la enseñanza de la religión en la educación pública. Ahora voy a hacer escuchar sus buenas mercedes las opiniones del susodicho arzobispo de León, Martín Rábago, José Guadalupe Martín Rábago. Un derecho, clase de religión en escuelas. Esta nota tiene un par de días y la que leí antes y seguiré leyendo es de ayer. El arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, aseguró que su propuesta de incluir a la religión, no tiene que decir de incluir la religión en las escuelas públicas no significa entregar las aulas a la Iglesia Católica, sino recuperar un derecho asentado en la Constitución. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La Carta Magna no significa entregar las aulas a la Iglesia Católica, sino respetar un derecho asentado en la Constitución. El Estado, dice, no puede ignorar ni reprimir la religiosidad de los ciudadanos con el argumento de vivir en un Estado laico. La mejor manera de defender el derecho a la libertad religiosa es teniendo un auténtico Estado laico, una laicidad que se dice positiva. El Estado, aquí no dice, en una laicidad que se dice positiva, el Estado no puede ignorar el hecho social de la religión. Es la realidad. Existe la religiosidad como un fenómeno social y hay muchísimas religiones con registro en gobernación, en su derivación de iglesia, credos religiosos y culto público. No nada más la católica, pero la Carta Magna dice ninguna de ellas deberá intervenir en la educación pública. Muy claramente lo dice. Sigue Martín Rábago. El Estado no puede ignorar, no lo puede reprimir. En todo caso, hay un ambiente de permitir colaborar en la medida que al Estado le corresponde que se puedan ejercer los
derechos humanos. Y aquí viene el párrafo final. Hay maestros que positivamente se proponen quitar cualquier sensibilidad, cualquier orientación religiosa en los niños. No, no son los maestros. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y negó que la Iglesia Católica está interviniendo indebidamente en las decisiones de Estado, pues la intención es reconocer primordialmente el derecho de los padres de familia a decidir sobre qué tipo de educación recibirán sus hijos. Mentira. Y voy a demostrar a ustedes por qué. Desde la revolución industrial en Inglaterra, después la revolución francesa, después antes la de Estados Unidos, y en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que emitió la Organización de las Naciones Unidas, garantiza el derecho de todos los seres humanos. ¿Para qué? Ay, espéreme, estoy al aire. Después, por favor. Bueno, entonces, perdón, si ustedes me dicen que esto no es profesional, no, no lo es. No lo es. Ni tengo el equipo, ni tengo los ayudantes para que todo esto se lleve a cabo como en Radio Universidad, donde sí me comprometo a que el programa sea profesional. Aquí estoy solo, no puedo atender el teléfono, ni puedo quitarlo, descolgar la bocina, porque entonces no sabré si me escuchan o no. Perdón y sigo. Miren, repito, desde el siglo XVIII, desde el fines del siglo XVIII hasta 1948, las sucesivas emisiones de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, garantías del hombre y del ciudadano, y garantías ciudadanas, tiene como propósito que queden garantizados los derechos, repito, del adulto, del anciano, de la mujer, del niño, del adolescente, de todos. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, obvio, están los derechos del niño. Y en los derechos del niño está recibir una educación científica. Ahora voy a agregar del tercero constitucional este párrafo. Además, la educación será democrático, la enseñanza. Sí, aquí está. El criterio que orientará la educación laica, ajena a toda clase de doctrina religiosa que se puede practicar en casa, en los templos, en las basílicas o las basílicas de templos o basílicas de cualquier credo religioso. El criterio será además democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social y cultural del pueblo. Tendrá además, el criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico,
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Lo dice la Carta Magna, y antes de la Carta Magna lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en donde, repito, están los derechos del niño. El niño tiene derecho y nadie se lo puede quitar, ni el padre, ni el padre de familia, ni el sacerdote, ni el gobierno, ni nada. Nadie le puede quitar su derecho a recibir una educación adecuada, educación científica, educación religiosa en el hogar, en los recintos religiosos, en los recintos de cualquier credo religioso. Pero en la escuela, el criterio que orientará a la educación, aquí dice A, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. La educación religiosa se basa en lo que se llama la verdad revelada, se basa en el pensamiento mágico. Ahora, ustedes, padres de familia, repito, los trillones de espectadores que tengo enfrente, ¿darían a sus hijos hongos envenenados? ¿Los dejarían sin comer para educarlos 3, 4 días y sin beber hasta que se murieran? ¿Los golpearían hasta bañarlos en sangre? No, tienen sus derechos. ¿Les darían en las escuelas educación religiosa? No, tienen sus derechos. Y esos derechos están garantizados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y por nuestra Carta Magna. ¿Qué clase de educación se les debe dar? Basada en resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, contra las servidumbres, contra los fanatismos y contra los prejuicios. Bonita se vería la catedral si todos los días se impartiera ahí en el recinto católico clases de trigonometría. Entonces, lo que dice Martín Rábago lo derriba la Carta Magna, lo derriba antes toda la serie de postulados que garantizan los distintos documentos de Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del ciudadano, sus derechos políticos, sus derechos civiles. Entonces, un papá, no voy a decir padre de familia, un papá influido totalmente por el clero católico. Un papá que mal hizo primaria y secundaria. Un papá que recibió como herencia la religión católica y hace caso de todos los sermones que les dice el padrecito desde el púlpito. Ese papá estará capacitado para dar la educación correcta a los hijos. Un papá estará capacitado para operar de las anginas, amígdalas, operar del apéndice, del ciego, del sordo, del mudo. Bueno, no es más que tenemos un ciego por ahí. Bueno, tenemos un ciego, pero no muerto. Todo esto, el papá tendrá derecho a abrirle el estómago y
abrirle el bajo vientre y sacarle el apéndice. No, eso solo un médico. Tendrá derecho el papá de sus hijos de admitir educación religiosa, y en este caso católica, en las escuelas. No está violando, primero, los derechos del niño y segundo, la Carta Magna. Entonces, Martín Rábago, José Guadalupe, arzobispo de León, tendrá derecho cuando dice: la Iglesia Católica no está interviniendo indebidamente en las decisiones de Estado, pues la intención es reconocer primordialmente el derecho de los padres de familia a decidir sobre qué tipo de educación recibirán sus hijos. Tienen los padres de familia criterio como para decidir cuál es la educación que deben recibir sus hijos. Sí, si se atienen a la Carta Magna, ya no voy a decir a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, una de cuyas copias tengo allá. El criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y un poquito antes, en el apartado, en el inciso anterior, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la intención de Juan Manuel Oliva, gobernador panista de Guanajuato, de tratar de torcer los postulados, los mandamientos de la Carta Magna? Todo para satisfacer las pretensiones de José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León. ¿En qué país vivimos? Miren, si conocen la historia, ojalá que a ustedes, a quienes me estoy refiriendo, que ustedes conozcan la historia y sepan que, por ejemplo, en 1833, don Valentín Gómez Farías, el doctor Valentín Gómez Farías, vicepresidente del país, pero presidente en funciones porque se enfermó el presidente Antonio López de Santana y se retiró a su hacienda Manga de Clavo en Veracruz. Eran levantiscos los del clero y había una enorme crisis económica y demás. Entonces dictó algunas medidas Gómez Farías. Una de ellas era los bienes de la iglesia muertos, ponerlos al servicio del país. Eran bienes enormes, se dice, y eso no me consta, no tengo un documento como para probarlo, que eran más o menos la mitad del territorio patrio. Me parece una exageración, pero toda la economía la movía la Iglesia Católica. Y la religión, y la educación también. Dijo Gómez Farías: la educación sea del Estado y los bienes muertos revivan. Ahí, en 1833, el clero se alió a los militares,
porque los militares también recibieron una sacudida. Y con los militares se alió a los terratenientes, que también iban a ser perjudicados porque sus extensiones, sus latifundios serían también serían entregados en fracciones a los campesinos. Se alía el clero con el ejército y con los terratenientes, y al grito de religión y fueros hicieron que regresara a la presidencia López de Santana y deshiciera todo el beneficio que había intentado Gómez Farías. Así siguió el gobierno de López de Santana, ya en plan de dictador, hasta 1854 y 55, cuando allí con el plan de Ayutla se levantan varios guerrilleros que estaban en contra de las medidas del dictador, que eran crudelísimas. Varios de los luchadores que habían estado en la independencia, que habían apuntalado a José María Morelos y Pavón, Guerrero, y en este caso sobre todo Juan Álvarez y varios más, se juntaron, se unieron y derrocaron a López de Santana. 1855 subió a la presidencia Juan Álvarez. También dictó unas medidas progresistas. Las medidas de esta naturaleza de Valentín Gómez Farías habían sido inspiradas por un liberal puro, don José María Luis Mora. Todos ellos eran liberales. Bueno, cuando derrocan a López de Santana, en derredor tenía puros conservadores. Ya los liberales habían sido desplazados. Volvió el gobierno después de unos meses de Juan Álvarez al general Comonfort, y Comonfort convocó a los constituyentes para redactar la Constitución de 1857. Viene esa Constitución que escandaliza a Pío IX en el Vaticano, que excomulga no solo a quienes la redactaron, sino a quienes la obedezcan. Y de nueva cuenta, militares, terratenientes y el que los incitó, el clero, de nueva cuenta al grito de religión y fueros, se echaron a la lucha. Esta lucha duró 3 años, más, pero se conoce como la lucha de los 3 años, las guerras de reforma precisamente, conservadores contra liberales, liberales que había los puros y los moderados, eso ya es otra cuestión. Triunfaron los liberales teniendo al frente a Benito Juárez, que decía, yo no soy el carismático ni soy el más dotado para el gobierno. La virtud que tengo, aparte de que le conocíamos su temple, su voluntad, su patriotismo, lo que tengo es que me reúno en torno de mi gobierno al gabinete de los mejores, donde estaba Melchor Ocampo, donde estaba Guillermo Prieto, donde estaban Altamirano, todos los liberales mejores, y con ellos llevó a cabo la guerra de reforma, la verdadera independencia del país, la verdadera. Lo demás había sido intentos que había rematado como independencia el 27 de septiembre de 1821 Agustín de Iturbide, en un movimiento
que se previó muchísimo antes de que lo bautizara mi tocayo Tomaso de Lampeduso en el Gato Pardo. Que todo cambie para que todo siga igual. Agustín de Iturbide dijo que cambie todo, México es independiente. Y O'Donoghue tuvo que firmar, fue el último virrey que prácticamente no entró en funciones, tratados de Córdoba, y Agustín de Iturbide subió al poder. Allí hubo un Pío Marcha y un Epitacio Sánchez, Epitacio, si no estoy equivocado, Sánchez y se apellida, que dijeron: viva el emperador, que todo cambie para que todo siga igual. El gatopardismo, que después, siglos después, lo diría el siciliano Tomaso de Lampedusa en El Gatopardo. Bueno, en 1857, de nueva cuenta, religión y fueros, y el país se ensangrentó. No digo que como ahora, difícilmente puedo yo decir que de la independencia al día de hoy haya habido tanta sangre como en estos 4 años. Eso no lo he calculado, pero el país se ensangrentó. Triunfó la revolución, la culminación estuvo en el Cerro de las Campanas. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados. Estos dos levantamientos, con esa síntesis, con ese lema, religión y fueros, esos dos fueron, repito, en 1833 y en 1857. ¿Hay o no hay fueros en la religión católica el día de hoy? Cuando fue acusado de colusión, de compinchaje con narcotraficantes, Juan Sandoval Íñiguez, y que le abrieron un expediente, se vino a San Cristóbal, al rancho donde era presidente Vicente Fox, y salió de ahí purificado. Ahora mismo acaba de decir que maiceó Ebrard a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le hacen un extrañamiento a escala civil y no procede. El expediente no avanza. Esto que ha dicho Martín Rábago, esto a lo que cuyas palabras hicieron que inclinara el testuz Juan Manuel Oliva, ¿hay o no hay fueros en México? Los había encubiertos hasta Cedillo. Ellos, los presidentes, tenían su religión o su falta de religión, eso era su problema, no de nosotros. Pero la practicaban, si la tenían, a nivel privado, pero nunca habían permitido el protagonismo horroroso del alto clero político, que no religioso, político de los actuales tiempos. A ver, digan sus buenas mercedes, ¿tiene derecho el padre de familia a escoger la educación de los hijos? ¿Y por qué lo dicen los sacerdotes y por qué lo dice Martín Rábago? Por el ascendiente que tienen sobre los fieles, sobre la grey católica, sobre sus ovejas. Tú tienes derecho, yo ejerzo derecho sobre ti y tú sobre tus hijos, y quiero que haya educación religiosa en las escuelas. ¿Quedó claro lo que dice la Carta Magna? No les quedo a deber una vez más asuntos de esta naturaleza, lo que se refiere a la y las opiniones del articulista acerca del horror que significa
eso que está ocurriendo en Guanajuato, queriendo convertir la carta magna en charamusca. ¿Conocen ustedes esa golosina? En charrasca le decimos en mi pueblo, torcerla y retorcerla. Y nosotros, denme razón, ¿cómo quedaron las Chivas? ¿Cómo quedó el América? ¿Cómo quedó? Ay, que me acuerde. Kalimba. ¿Cómo quedó Kalimba? Ya nos tomaron la medida. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Por nuestra pura ignorancia ya nos perdieron el respeto. Y por nuestra ignorancia nos volvemos colaboracionistas de Juan Manuel Oliva y de José Guadalupe Martín Rábago. ¿Contra qué? Contra este librito. A ver, lo toma. Contra este librito, miren, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo ven? ¿Nos tomaron o no nos tomaron la medida? ¿Somos ovejas o no lo somos? En los hechos, ¿tenemos las vergüenzas en su nidal o hacen de nosotros lo que les da su gana? Clásico pasecito a la red, Kalimba, telenovelas. Miren, aquí termino y a ver si logro hacer que escuchen ustedes un poco de música.